La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presenta a continuación la enseñanza de la poderosa Palabra de Dios. Gracias damos por la vida. Jesús dijo: por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Escuchemos entonces la exposición del mensaje bíblico en la voz del pastor Iván Reyes. Lo creemos absolutamente. Si trajeron Biblias, les invito a que la levanten y a que digan conmigo: todo lo que Dios ha escrito en la Biblia es importante. Por lo tanto, fundamentaré mis pensamientos, mis palabras y mis acciones en lo que ella dice, y me irá bien, ya que la palabra de Dios no puede fallar. Todo lo que Dios ha dicho, Él lo hará. Amén. Pueden sentarse, amados, a la orden. Buenos días, que Dios les continúe bendiciendo. Tengo la impresión de que Dios les ha dado una muy buena semana. Gracias, Señor. Hay una frase que suele utilizarse cuando la adversidad golpea de forma muy fuerte. Cuando esta adversidad te derrumba, te tumba, cuando te paraliza y finalmente pues te das cuenta de todo lo que está pasando, y siempre hay quien te dice: la vida continúa. Y lo que la frase en sí pretende decirnos es que si seguimos aquí, tenemos que seguir adelante en virtud de aquello a lo cual Dios nos ha llamado. No es solo existir, sino vivir con un propósito, moverse con un propósito, actuar con un propósito, darle sentido a la vida. No solo despertar para respirar, sino para accionarnos, para movernos en aquello a lo cual Dios nos llamó. Cosa que terminará para nosotros el día que Dios nos lleve a su presencia. Entre tanto que estamos aquí, la vida continúa. ¿Pudiera decírselo al que tiene a su lado? La vida continúa. ¿Por qué nos dice eso, pastor? Bueno, es cierto que hemos vivido unos, ya no podemos decir unos días difíciles, sino unos meses difíciles. Un tiempo muy adverso, pero la vida continúa. De hecho, la vida ha continuado y nosotros seguimos aquí. Por lo cual, aunque muchas veces nos hemos tenido que enfocar en lo que está pasando, en buscar aliento, en buscar ánimo, en buscar optimismo para seguir adelante, no podemos todo el tiempo estar girando en torno a la situación. Tenemos que estar haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. En la particularidad de lo que Dios nos ha dado a cada uno, tenemos que seguir haciendo lo que Dios nos ha dado a hacer. Y claro, vienen tiempos buenos. Vienen, ¿de qué vienen? Vienen, hermanos. Y ustedes saben que no les estoy mintiendo. Ustedes saben en sus corazones que todo esto va a pasar. Pero no podemos dejar que la existencia se disipe sin ningún sentido, esperando a los días mejores. Entre tanto que los días mejores llegan, ¿qué hago el día de hoy? Si Dios pues tiene en su plan, y así lo creo, una provisión sobreabundante que permita la atención a todas nuestras necesidades, yo lo creo. Pero entre tanto que eso llega,
en lo que ahora tengo que me permite no cubrir 5 cosas, sino 2. ¿Qué puedo hacer? Bueno, tengo que seguir llevando mi vida adelante. Tengo que seguir ajustándome al plan de Dios. Tengo que seguir moviéndome conforme a la voluntad de Dios. Entonces, yo hoy quisiera, hermanos, pedirles, vamos a salirnos un poco de la situación. Vamos a olvidar esto. Yo sé que muchos vienen buscando palabras ante tantas cosas, optimismo, pero yo he sido en verdad muy insistente y muy responsable de estar aquí cada domingo para darles palabra de aliento. Pero hoy yo tengo que decirles, hermanos, la vida continúa. No podemos estar todo el tiempo con los ojos en la situación. Hay que vivir, hay que seguir adelante. Todos nosotros, hermanos, sabemos que somos cristianos. Y digo, los que ya recibieron a Cristo, pues si alguna persona esta mañana aún no lo ha recibido, hoy es el día y hoy tendrá el momento para invitar a Jesús a que venga a su corazón, para que le haga salvo, ¿no? Pero los que ya recibimos a Cristo, los que ya somos cristianos, nos sentimos muy bendecidos y hay un gozo y una paz en el corazón, más allá de las circunstancias. Hay un gozo allí siempre presente de uno saber que uno ahora es un hijo de Dios, que ahora uno es una nueva creación. Hay una cosa tremenda, ahora uno se siente que es parte del Señor, que es parte de Dios, que es parte de esa familia. Uno sabe que Dios es su Padre, Cristo es nuestro Salvador y el Espíritu reside en nosotros y nos guía, nos ayuda y cumple el propósito de Dios en nuestras vidas. Eso lo sabemos. Y nos sentimos gozosos por esa particular pertenencia que cada uno de nosotros tiene en ese cuerpo de Cristo, porque somos miembros del cuerpo de Cristo. Pero a medida que uno va creciendo en el Señor, a medida que uno va viviendo cosas en el Espíritu Santo, uno se va dando cuenta de que el ser un miembro de Cristo no es solo el gozo, el deleite que te proporciona saberlo y vivirlo, sino saber que eso trae también responsabilidades consigo. Abran sus Biblias, por favor, en Romanos capítulo 12 y leamos los versos 4 y 5. Romanos capítulo 12, versos 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Bueno, aquí, después de una muy eficiente y muy amplia disertación de Pablo sobre el cambio que ha habido en nosotros desde que éramos pecadores hasta que recibimos a Cristo y cómo el Espíritu Santo vino y ha hecho cosas extraordinarias en nuestras vidas. Entonces aquí en el capítulo 12 él cambia las ideas, como en varios capítulos cambia las ideas, ¿no? De pronto viene hablando del pecado, después habla de la justicia de Dios por medio de la fe, después habla de lo que el Espíritu Santo hace en nosotros y cómo ya no hay condenación para nosotros, en fin, hasta que llega aquí. Y aquí es donde yo quiero que ustedes centren su atención, porque Pablo dice, sí, todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo. Todos nosotros, todos ustedes son miembros del cuerpo de Cristo. Y dice, ese cuerpo, aunque es uno, tiene muchos miembros. Así como somos nosotros, somos muchos miembros, pero somos un solo cuerpo. Pero somos muchos miembros. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. Entonces una bendición, es lo que decía al principio, que uno siente ese gozo, esa paz, esa cosa tan sabrosa de uno saber que uno es parte de Dios y vivir esto que uno antes no vivía. Pero es que las cosas no terminan allí. Pablo entonces nos dice que somos miembros del cuerpo de Cristo y que somos miembros los unos de los otros. Aquí es donde yo les digo, tenemos que dar un paso más, subir un escalón más, dejar de centrarnos solo en nosotros y en lo que vivimos, en lo que experimentamos, en lo que deseamos, y entender que sí, yo soy miembro del cuerpo de Cristo, pero dentro de ese cuerpo la razón por la cual soy un miembro es porque tengo una función, y esa función no es para mi beneficio, sino para el beneficio del resto del cuerpo.
Por eso dice que somos miembros unos de los otros. Entonces, no se puede crecer en el Evangelio, no se puede avanzar en la relación con Dios si no tomamos en cuenta la relación que nos vincula con nuestros hermanos. La persona que tiene a su lado es un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, ese miembro tiene una función, porque en el cuerpo todo tiene una función. Nada es lujo, nada es adorno. Dios no hizo las cosas para adornar. Y aunque el cuerpo humano sea hermoso, sea bello, la razón por la cual el cuerpo es hermoso es porque fue hecho por Dios, y todo lo que Dios hace es hermoso. Pero Dios no puso las cosas en nosotros, los miembros y sus particularidades, para resaltar por encima de otros con esta supuesta belleza. No. La razón de la existencia de los miembros es la función que cumplen. Y esa función no es para sí, sino para el resto de los miembros. Entonces, si todos nosotros somos miembros del cuerpo de Cristo, todos estamos vinculados unos con otros. Entonces, yo tengo una función, pero quien está a mi lado también tiene una función. Ahora, mi función beneficia al que está a mi lado. La función del que está a mi lado me beneficia a mí. La función del pastor los beneficia a ustedes, pero hay funciones de ustedes que me benefician a mí, porque somos miembros de un cuerpo, y en el cuerpo los miembros tienen una función que es para el beneficio de los otros miembros. Entonces, somos miembros los unos de los otros. Dígalo conmigo: somos miembros los unos de los otros. Ahora, Pablo dice entonces: sí, tenemos un lugar en el cuerpo de Cristo, pero en ese lugar tenemos una función. Tú tienes una función, aunque no lo sepas. Por eso te dije, hoy necesitamos dar un paso más. Vamos a olvidar un poco cómo está la cosa, que las trancas, que esto. Vamos a salirnos un poco de eso, porque les voy a decir, si seguimos viendo eso, nos vamos a volver locos. No, chicos, hermano, si usted puede, hágase un juguito de papelón ahora, hermano, y váyase para el patio de su casa, o hágase un cafecito. Si ¿tiene café? ¿Sí tiene café? ¿Qué café están bebiendo? ¿La pastora? Yo también bebo café La Pastora. Café La Pastora. La Pastora. Siéntese en su patio tranquilo y dígale: Señor, gracias, tú peleas por mí, gracias por mi familia, gracias por la salud, gracias por la salvación, gracias por lo que ahora tenemos, por lo que ahora somos. Gracias, Señor. En lo que pegue la brisita en la casa, disfruten, hermano, respire. Si hay tiempo de lluvia, respire el tiempo de lluvia. Si lo que hay es sol, hay gente en el mundo que paga por llevar sol. Usted no ve cómo esos alemanes se vienen para estas playas aquí pagando en esos hoteles para llevar sol. ¿Usted lo tiene gratis? Dele gracias. Ay, Señor, esta bronceada natural que no me cuesta nada, gracias. Pero entonces, ya está. Y dele días libres a la situación, ¿oyó? Entonces, sí, tengo una función en el cuerpo de Cristo, y mi función beneficia a los demás. Entonces, en alguna forma, tú tienes que ser de bendición para otros. Diga al que tiene a su lado: debo ser bendición para otros. Ahora, en este cuerpo es importante notar que Pablo dice que en el cuerpo nosotros no estamos donde queremos, sino donde Dios quiere que estemos. Cada uno es miembro de ese cuerpo según Dios lo ha determinado. Primera a los Corintios, capítulo 12, verso 18. Dice Pablo: mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Usted sabe que, quizá no lo sepa, cuando yo creí al Señor, yo empecé a meterme con las cosas de Dios y a estudiar la Biblia, y esto me la pasaba con los hermanos que más sabían dentro de la iglesia, estudiaba mucho con ellos. Y entonces me llamaba mucho la atención el ministerio del evangelista. Y entonces yo empecé a moverme en eso y a hacer actividades y a evangelizar, e hice muchas actividades, y yo decía: yo soy evangelista, yo soy evangelista. Entonces una viejita por ahí, usted sabe que esas viejitas que tienen tiempo en el Señor, esas viejitas son temibles. Una viejita viene y me dice: tú tienes en esa frente una P de pastor que no te la brinca un venado. Fueron sus palabras exactas. Le dije yo: el Señor reprenda al diablo.
yo no soy ningún pastor, yo no quiero ese ministerio jamás, yo no sé qué cosa, hermano. Y seguí haciendo cualquier cantidad de cosas. Soy pastor. Cuando ya finalmente mi tiempo en la iglesia donde yo asistía terminó, entonces me comunico con un hermano, un apóstol que es todavía mi cobertura, el apóstol Ronald Short. Entonces yo le digo, Ronald, ya yo me voy de la iglesia, no sé qué voy a hacer. Me dice, no, si es que todo este tiempo que estuviste trabajando conmigo, 10 años trabajé con él como intérprete, Dios me dijo que lo que te estaba era preparando para ser pastor. Ok. Entonces no soy lo que quiero, sino lo que Dios quiere. Cada uno de ustedes está en el cuerpo donde Dios lo quiso. Entonces, en ese cuerpo de Cristo, usted está puesto para hacer lo que Dios quiere, no lo que usted quiera. Por eso es un error decir, no es que a mí no me gusta hacer eso, no es que a mí no me gusta hacer aquello. Bueno, es que hay cosas que no gustan, pero hay que hacerlas. Lavar los platos nos gusta, sobre todo cuando hay que hacerlo todos los días, 2, 3 veces al día, pero hay que hacerlo. Entonces hay cosas que hay que hacerlas. Lo importante es saber que Dios fue quien te puso para hacerlo. Aquí lo dijo Pablo, cada uno Dios lo puso en el cuerpo como Él quiso. Pero ahora, Dios te puso en ese cuerpo para lo que Él quiso. ¿Sabe? A veces nosotros tendemos a reposar en lo que el pastor o el ministerio formal de la iglesia puede hacer, y les entregamos a ellos la responsabilidad de hacer muchas cosas, cuando realmente es una responsabilidad de toda la iglesia. Entonces a veces decimos, pastor, para que ayude al hermano fulano, para que ayude a la hermana sutana. Pero es que ¿cómo es que dice? Un solo tronco no hace leña. Así es que dice el dicho, un solo árbol no hace leña. Entonces uno solo no se puede. Todos nosotros tenemos una función. El amén estuvo muy débil, a menos que no se haya entendido. Todos tenemos una función. En esta iglesia tú deberías funcionar de alguna forma. Ahora, eso no significa que tú tienes que ser pastor, eso no significa que tú tengas que ser maestro, eso no significa que tú tienes que ser diácono, porque el asunto del cuerpo es que son muchos miembros, y algunos de estos miembros son muy singulares. Por ejemplo, la nariz. En el cuerpo humano no hay 2 narices, hay una sola. Pero 10 dedos tenemos por lo menos 20. 10 en los pies y 10 en las manos. Sí. El ombligo, bueno, el ombligo no es un miembro. Mencionemos otra cosa. La lengua, afortunadamente tenemos una sola. Muchachos, porque hay gente que Dios. Dios mío. Usted se imagina que tuvieran 2 lenguas esas personas, de Dios santo. Bueno, pero tenemos una sola, ¿no? Pero en cambio cabellos tenemos muchos. Igualmente los vellos en la piel son muchos. Entonces, debido a ciertas funciones es necesario que hayan muchos miembros. Por ejemplo, en la iglesia afortunadamente tenemos muchos diáconos. Porque es que el trabajo que el diácono realiza uno solo no lo puede hacer. Entonces hacen falta muchos. Pero pastor tenemos uno solo. ¿Me entienden? Entonces, es importante que entendamos que hay miembros que son singulares y hay miembros que son plurales, y que hay unos que son visibles y hay otros que son invisibles. Por ejemplo, todos pueden ver los ojos, pero no ven el páncreas. Pero ¿qué sería de nosotros sin el páncreas? Muchos ven la nariz o quizá los labios, pero no ven el hígado, no ven los riñones, no ven las coronarias. Todas piezas, miembros que son importantes para el beneficio, el funcionamiento del cuerpo. Fíjate que aunque la gente centre su atención en el color de la piel, si los riñones no funcionan bien, el color de la piel cambia, porque el resto del cuerpo es perjudicado cuando un miembro no trabaja. Entonces esto nos lleva de inmediato a reflexionar. Quizá mi iglesia, el cuerpo al cual pertenezco, pudiera tener un mejor color, pudiera funcionar más adecuadamente si yo cumpliese mi función. Noten esto. Primero a los Corintios capítulo 12, versos 25 y 26. Dice: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros.
De manera que si un miembro padece, todos los demás miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Entonces, llega un momento en que nosotros tenemos que estar conscientes de que lo que nosotros hacemos repercute en todo el cuerpo, aunque sea invisible. ¿Ha visto usted cómo circula la sangre por sus venas? No lo ha visto. Es totalmente invisible. Pero si la sangre no circula, ¿qué pasa? Bueno, para empezar, el cerebro deja de oxigenarse. Entonces todas las funciones que el cerebro coordina, las automáticas y las ordenadas o las conscientes, no se podrían realizar. El cuerpo se paraliza. Entonces tenemos que sacarnos de la cabeza que lo que vamos a hacer tiene que ser algo visible, tiene que ser algo grande. Yo estoy en contra de esos sueños de grandeza, porque Dios no nos llamó a todos a lo mismo. Ahora, escúcheme, yo bendigo y felicito y le envío mi palabra de gozo a quien tenga 50 casas, pero eso no significa que todos vamos a tener 50 casas. Tenemos que ser conscientes de qué es lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, para ese miembro Dios quiso 50 casas, pero a lo mejor para mí Dios quiere solo una casa. Entonces, entender, no puedo estar buscando brillar o llamando gloria. Mi conciencia debe estar en beneficiar al resto del cuerpo. Hay funciones, hay trabajos en el cuerpo que se realizan de vez en cuando. Hay otras actividades que son continuas. El latir del corazón es continuo, el movimiento de las manos no. Fíjense que incluso aun cuando las manos descansan, el corazón sigue trabajando, los pulmones siguen trabajando. Entonces necesitamos entender que hay una diversidad de miembros y hay una diversidad de funciones, pero tanto la diversidad de miembros como la diversidad de funciones son necesarias. Y todo comienza por estar en conciencia de que lo que yo hago repercute. Si todos ustedes, hermanos, estuvieran conscientes de lo que les corresponde hacer, muchos hermanos estuviesen fortalecidos, muchos hermanos estuviesen provistos, muchos hermanos estuviesen en una mejor situación. Pero cuando reposamos en un solo miembro para que lo haga todo, hay un desequilibrio en el cuerpo. Por eso muchas veces las cosas no funcionan dentro de las iglesias, porque las personas, los miembros, no están conscientes de su propia función. Diga nuevamente el que tiene a su lado: tengo una función en el cuerpo de Cristo. Entonces necesitamos tener conciencia de buscar el bienestar de los demás. De alguna forma, como dije, quizá lo que usted haga solo sirve para una persona. Bueno, tienes que entender, esa sola persona es importante. Si usted trae ese sueño de grandeza, que no, lo que yo hago tiene que llegar a miles de personas, usted no puede servir bien en el cuerpo. No, porque no todos estamos llamados a eso. ¿Cuántos pastores no desearían tener iglesias con miles de personas? Pero no todos están llamados a eso. No es una cuestión de lo que uno quiera, es lo que Dios quiso. Dios los puso donde Dios quiso, Dios los puso donde Dios quiso. Y si te puso donde Dios quiso, te dio la función que Él quiso. Allí mismo en 1 Corintios 12, en el verso 21 dice: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Aquí hay unas cosas muy interesantes. La primera es que en nosotros no debe haber un pensamiento de menosprecio. Y se mencionan dos cosas particulares que quizás no se vean a simple vista, porque señala 4 miembros específicos del cuerpo, ¿no? Y dice que el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito. Ahora, si ustedes notan en un cuerpo, observan bien las cosas, se darán cuenta que por supuesto en el cuerpo los ojos están más arriba que las manos, pero eso no significa que tengan una mayor o mejor responsabilidad. Ahora, no solamente está más arriba, sino que es más visible, en primera instancia es más visible el ojo o los ojos que las manos. Entonces, no porque alguien no sea visible no significa que no haga falta.
Yo soy enemigo de este pensamiento y de ese criterio que dice, bueno, quien se quiera ir, que se vaya. Aquí no hace falta el que se va, sino el que viene. Eso no debe ser así. Eso es un pensamiento y una declaración diabólica. Entiendo que muchas veces hay gente que es tóxica, que hace mucho daño y que, bueno, lamentablemente tienen que salir porque Dios también limpia sus iglesias, su cuerpo, ¿no? Pero en la mentalidad del creyente no debe haber esa ligereza para hablar de esa forma. No, mira a la persona que tienes a tu lado, mírale por favor, mírale a los ojos. Tú necesitas de esa persona. Es más, mira, hay gente allí que está detrás de ti que tú no los ves y tú necesitas de esa persona. Cuando venimos a la iglesia normalmente enfocamos la atención en el pastor, pero hay mucha gente que hace posible que yo esté aquí. No soy solo yo, solo que algunos miembros se ven más, pero eso no significa que no sean importantes. Luego incluso dice, hablo primero de los ojos y la mano, pero después dice, la cabeza tampoco le puede decir a los pies, no tengo necesidad de vosotros. La cabeza también en cuanto a posición está más alta, pero no significa que tenga una mayor responsabilidad, porque la misma cabeza necesita de los pies para que le transporten. Entonces ningún miembro es despreciable, ni ninguna función es despreciable. Todos nos necesitamos a todos. Nos necesitamos a todos, hermanos. Por eso, escúcheme, todos los ministros de la iglesia, todos nosotros necesitamos, hermanos, aprender a tratar a la gente con respeto. Ustedes me conocen a mí, ustedes saben que yo no soy conocido por faltarle el respeto a nadie, ni por obligar a nadie, ni por imponerle nada a nadie. Y eso mismo espero de todo el cuerpo ministerial de la iglesia, que seamos caballerosos en nuestra forma de tratar a la gente, con respeto. Oye, la gente está viniendo a esta iglesia, hay que mostrarles agradecimiento, porque pudieran decir, no, yo voy a ir a tal iglesia, me voy a ir a tal sitio, o no voy a ir a la iglesia. Pero quiso venir, disfrutar del trato que usted le da, del servicio que usted le da, de las canciones que cantamos, de la enseñanza, todo eso. Oye, entonces hay que decirle, por eso siempre les digo, gracias por venir. Gracias por el esfuerzo que hacen por venir. Entonces, ese pensamiento de menosprecio tiene que salir de nosotros. Nos necesitamos todos, incluso aquellos que nunca hemos visto hacer nada. Usted se sorprendería de cuántas cosas hacen gente que usted no ve. ¿Sabe que aquí hay gente que vino hoy que comió ayer porque un miembro de la iglesia le llevó comida? Pues eso no sabe nadie, ni sabe quién lo hizo. Y así es como tiene que ser, que la mano izquierda no sepa lo que hace la mano derecha. Uno no puede estar promocionando sus actos, ¿no? sus favores y sus cosas. Eso no se debe hacer. Pero la verdad es que para que las cosas funcionen hay un gran equipo. Hay un gran equipo. Hay un conjunto de miembros que somos todos nosotros. Entonces no hay menosprecio hacia ninguno, incluso aunque se vista como se vista, porque nos gusta tratar con gran reverencia a quienes traen una corbata con saco. A veces, escúcheme, como me enseñó un amigo mío guitarrista, una vez estábamos ensayando, entonces teníamos los pedales allí. Uno con esos perolitos uno hace muchas cosas, porque saca efectos, y a veces hasta el que no sabe tocar con esos perolitos suena como que si fuera un verdugo de la guacoa. Entonces yo vengo y él viene y hace una cuestión ahí con la guitarra y con los pedales, y digo, chacho, esos pedales sí suenan bien, le digo yo. Y me dijo él, no es la flecha, es el indio. Entonces, no es la flecha, es el indio. No es por la vestimenta. Usted tiene que sacarse de eso de la cabeza. No, que hay miembros, bueno, no importa. Ay, fulanito, yo tengo tiempo que no lo veo en la iglesia. Bueno, quién sabe dónde estará. Hace falta. Todos ustedes, hermanos, hacen falta. Todos ustedes tienen una función. El que ora. ¿Cuántos de nosotros no hemos caído en una circunstancia, en un accidente, en un pecado incluso, porque había alguien que doblaba rodilla por nosotros? ¿Cuántos preciosos hermanos tenemos que mientras dormimos ellos están orando por nosotros? Y nadie los ve, solo Dios. Pero de la gente así no los ven. Y tendemos a menospreciar o a no darle importancia a eso. Y no debe ser así.
Ahora, volvamos a Romanos 12, versos 6 al 8. Ya voy a terminar. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Bueno, aquí hay varias cosas. La primera que dice es que, fíjense que él viene hablando de los miembros del cuerpo, pero luego introduce un nuevo tema y dice teniendo diferentes dones, no dice teniendo diferentes miembros. Bueno, ¿por qué? Porque ya él dio por sentado que todos entendieron que todos somos miembros, pero el miembro necesita de la facultad. El ojo no ve porque sí. El ojo tiene una facultad que se llama la visión. Usted no ha visto que hay gente que tiene ojos pero no ve, los llamamos ciegos. No poseen la visión, no tienen el don de la visión. Entonces el miembro para funcionar necesita del don. Entonces Dios te da esa capacidad para que tú puedas hacer lo que necesitas hacer. Lo que sí tenemos que ser cuidadosos es que no estar añorando, deseando las capacidades o los dones de otro para nosotros hacer lo nuestro, porque es que cada uno recibe según su propia capacidad. Usted no puede estar diciendo, ay, a mí sí me gustaría enseñar como él enseña. No lo podrás hacer nunca igual que yo. Primero, pues somos diferentes, tenemos diferentes llamados, tenemos diferentes capacidades, y no es que yo lo haga mejor, no, tú lo harías seguramente mucho mejor que yo, estoy seguro que sí, pues yo no soy gran cosa. Bueno, no, o sea, bueno, es que tampoco yo diga, no, yo no sirvo para nada, no, yo sé muy bien quién soy en Cristo Jesús, pero tampoco digo, no, los demás no lo pueden hacer, todos lo pueden hacer, pero cada quien tiene su particularidad. Hay un pastor que yo admiro mucho como predica, se llama Charles Stanley, el pastor de la primera iglesia bautista de Atlanta. Por cierto, él me dio la mano con consejo al mero principio de la iglesia. Bueno, ese pastor predica de una manera, Dios santo, yo sí admiro cómo ese hombre predica. Y traté de imitarlo, pero no era igual, no salía igual. Claro, ¿por qué? Porque él tiene su don, él tiene su capacidad, él tiene sus talentos. Cada uno es singular e individual, y necesitamos aprender a apreciar la singularidad de cada quien. Es muy feo cuando uno le dice a los demás, es que tú no lo haces como fulano, es que tú no lo haces como sutana. Eso no se debe hacer. Hay que apreciar lo que cada quien puede hacer. Entonces dice, en primer lugar, Pablo dice que teniendo diferentes dones, o sea, cada quien está capacitado para hacer lo que le toca hacer. Usted no ve que hay gente que, por ejemplo, Dios le ha dado la gracia para vender. Entonces usted viene y de pronto va a vender algo y lo vende, suponga que vale 100 bolívares, usted lo pone en 20 y nadie se lo compra. Entonces usted viene y se lo da a esa persona y lo pone no en 20, sino lo pone en 150, y de una vez lo vende y te dice, ¿tienes otro por ahí? Uno dice, pero bueno, y entonces, que Dios les da la gracia, Dios les da el don, Dios les da el talento, Dios les da la capacidad. Entonces, según la función, Dios te da la capacidad. Según la función, Dios te da la capacidad. Entonces, por ejemplo, si Dios no te ha dado la capacidad, la función de enseñar, ¿para qué Dios te va a dar ese entendimiento de verdades profundas en el Evangelio? Si eso lo necesita el maestro, no solo para entenderlo, sino también para explicarlo, porque hay gente que sabe mucho pero no sabe cómo explicar. Entonces, son capacidades que Dios da. Entonces luego dice, bueno, si recibiste, por ejemplo, dice Pablo, dice, recibiste el don de profecía. Bueno, profetiza pues. ¿Recibiste el don de servicio? Bueno, sirve. ¿Recibiste el don de enseñar? Bueno, enseña. O sea, míreme, haga lo que Dios le puso a hacer. Si usted hoy está aquí, bueno, déjeme refrasear, porque esa frase cuando uno la analiza, gramaticalmente eso no tiene sentido. La razón por la que usted está hoy aquí es porque Dios quiere llevarle a un nuevo nivel, haciéndole estar consciente de que le ha dado una función dentro del cuerpo y una capacidad para hacer esa función. Pero tienes que hacerla. ¿A qué te ha llamado Dios? ¿Tocas algún instrumento? Bueno, toca pues. Dios te ha dado el don de la enseñanza. Bueno, enseña. Dios te ha dado el don de organizar. Bueno, organiza.
Si Dios te da una función, haz tu función. Diga al que tiene a su lado, haz tu función. Pero primero habla de hacer la función y después habla de la actitud de cómo uno va a hacer la función. Porque entonces dice, el que exhorta, en el verso 8, en la exhortación. Luego cambia y dice, el que reparte, o sea, el que da con liberalidad, o sea, con abundancia, de bastante. ¿Usted le gusta dar o usted está llamado a dar? Porque no es una cosa de que nos guste. ¿Está usted llamado a dar? Bueno, a los que son dadores, Dios les dice, hey, sean amplios al momento de dar. Ahora, no todos tenemos la función de dar. Quizá, por ejemplo, tenemos al hermano Juan aquí, que Dios le ha dado la capacidad de dar consejos sabios, pero no tiene bienes materiales para poder ayudar materialmente a las personas. Dios lo ha hecho de pronto con el hermano Pablo, le ha bendecido con eso. Pero entonces, si alguien necesita un consejo, no puede ir con Pablo, porque él no tiene esa función, tiene que ir con Juan. Entonces, si tiene necesidad de algún bien material, entonces el miembro que funcionará sería Pablo. ¿Me están entendiendo? Entonces le dice, en cuanto a actitud, tienes que ser amplio, tienes que ser liberal, tienes que dar sin restricciones. Dice también, ¿se está escuchando bien, hermanos? ¿Sí? Dice también, el que preside con solicitud. Dios te ha dado una responsabilidad de presidir, de coordinar, de ser uno de los principales. Bueno, tienes que ser solícito en tu trabajo. No puedes estar durmiéndote en los laureles. Tienes que con prontitud, oye, entregarte a hacer tu trabajo. Dice también, el que hace misericordia con alegría. Entonces fíjense que nos dice, por una parte, hay que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, y segundo, hay que hacerlo con una buena actitud. Ahora, para que, ya con esto termino, o sea, la idea es esta. La idea es subir un escalón más, dejar de pensar que bueno, soy un miembro del cuerpo de Cristo, y pensar ahora, yo tengo una función para el bien de los demás. Tengo una función para el bien de los demás. Tengo una función para el bien de los demás. Dígaselo al que tiene a su lado, por favor. Tengo una función para el bien de los demás. Entonces, en primer lugar, pídele a Dios, si es que aún no lo sabes, pídele a Dios que te haga saber a qué te ha llamado Él. Quizá Dios te llamó a orar. Quizá Dios te llamó a dentro de la iglesia, por ejemplo, a limpiar. Quizá Dios te llamó para predicar. Quizá Dios te llamó a lo que sea. Hay tantas cosas. No te cierres en una sola cosa en particular. No, que si no enseño no estaría. No. Hay muchas formas y Dios te lo va a hacer. Entonces, te lo va a hacer saber. Entonces, primero, conocer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Segundo, hacerlo. Nada de dormirnos en los laureles. Hay que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Dígaselo al que tiene a su lado. Hay que hacer lo que Dios nos mandó a hacer. Y en tercer lugar, hay que hacerlo con una buena actitud. Dígalo al que tiene a su lado. Tengo que hacerlo con una buena actitud. Entonces, ¿qué sucede? Cuando todos los miembros del cuerpo trabajan, el cuerpo está saludable. Está trabajando, funcionando adecuadamente. El cuerpo no es solo un miembro, somos muchos miembros. Todos nosotros, hermanos, somos miembros del cuerpo de Cristo. Hagamos entonces lo que Dios nos mandó a hacer. Por favor, pónganse en pie. La Iglesia Cristiana Amor, Fe y Esperanza presentó la exposición del poderoso mensaje de la palabra de Dios en la voz de su pastor Iván Reyes. Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo